trabajo es una de las actividades humanas más importantes, ya que es el principal modo de supervivencia social. Sin embargo, no puede hablarse de trabajo aislado de los procesos sociales que significaron una mejora en los derechos para los trabajadores. Hoy vamos a revivir las luchas laborales en Argentina y vamos a recordar cómo Córdoba fue uno de los epicentros más importantes de las rebeliones populares que marcaron a varias generaciones. Quédate viendo Más allá del trabajo, quédate viendo Universidad Abierta. Bueno, mi nombre es Hugo Pizarro, soy docente de Historia Social Contemporánea en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. El 1 de mayo es un hecho histórico trascendente dentro de la historia y podemos considerarlo dentro del marco de los acontecimientos que se venían suscitando a fines del siglo XIX, pero fundamentalmente también vinculados a todo el proceso de producción industrial que se venía desarrollando en los países centrales y que finalmente en una de las marchas más reconocidas, en una de las protestas más reconocidas, huelgas generales que se produjeron en los Estados Unidos, la gran represión y matanza de muchos de los trabajadores que estaban presentes en esa huelga fue el detonante, podríamos decir, del origen de este Día del Trabajador. Mi nombre es Fernando Isaacson, soy historiador, docente de cátedras de Historia Argentina en la Escuela de Ciencias de la Información y de Trabajo Social, y también doy la materia de Antropología Sociocultural. El 1 de mayo es en principio es una efeméride, es decir, es un acontecimiento histórico que a través del tiempo fue tomando distintos significados. En su origen, el origen más preciso del 1 de mayo son las huelgas que se desarrollaron en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Chicago, en los años 1886 aproximadamente, cuya principal reivindicación era la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. Esto es muy importante porque el 1 de mayo, como se puede ver, es una efeméride ligada a el origen del movimiento obrero. El movimiento obrero como movimiento social en ese entonces luchaba por la reducción de la jornada laboral. Es importante siempre rescatar lo que es una conmemoración y no un festejo. Conmemoramos ese día recordando a aquellas personas que luchaban por reivindicaciones en el campo laboral. A esa demanda se le van a ir sumando otras demandas respecto del trabajo femenino o del trabajo infantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta época, fines del siglo XIX, la presencia del trabajo infantil y la gran asimetría entre lo que era el salario del obrero de lo que era el salario de la obrera era mucho esa diferencia, y lo sigue siendo en la actualidad, de manera que las demandas de ese 1 de mayo tienen una vigencia enorme, ¿no? Siempre son reactualizadas. La conmemoración de este día y que este día sea considerado un día de los trabajadores es una lucha y una conquista de los trabajadores, una conquista de lograr posicionar el pedido y el reclamo y también posicionarse como actores sociales válidos dentro del sistema de producción, que no son una simple herramienta más de el sistema productivo, sino que son personas que también contribuyen mediante su trabajo, mediante su accionar, a que el sistema productivo tome sentido. A través del tiempo también esa conmemoración va a ir cambiando y transformando, adoptando distintos significados. Y a la vez, en términos políticos, también el movimiento obrero argentino va a pasar de una hegemonía de estas corrientes socialistas y anarquistas, luego comunistas, y va a llegar a la década del 40 el gran fenómeno que afecta al movimiento obrero argentino, que es el peronismo. Sin lugar a dudas, el Día del Trabajador ha tomado un sentido a partir de la llegada del peronismo a nuestro país. El peronismo marcó un punto de inflexión y
prácticamente previo a lo que es el primer gobierno peronista, cuando se les otorga a los trabajadores ciertas reivindicaciones que venían luchando permanentemente y que no eran concedidas hasta aquel momento. Es un punto de inflexión importante, es un punto que va a tomar un sentido histórico a partir de ese momento, las luchas y las conquistas que van a tener los trabajadores. Que el 1 de mayo, para ser sintéticos, pase de ser un momento, ¿sí?, una fecha en donde se expresa el repudio de la clase obrera a ser sometida al capital, a ser una fiesta. Por eso es importante cómo el rol del trabajador va a estar acompañado siempre con el posicionamiento del Estado, qué lugar va a ocupar el Estado y sobre todo qué lugar va a tener el trabajador en la sociedad. Pasa otro periodo más turbulento que son las décadas de los 50, 60 y 70, en donde tenemos ese granito que en Córdoba es el Cordobazo, en donde se da una enorme manifestación obrera, en donde también confluyen sectores estudiantiles. Lo que ocurre con el Cordobazo es que a las demandas obreras específicas del Cordobazo se suman demandas políticas que vuelven a poner al movimiento obrero como un sujeto que cuestiona el sistema social. Visto en perspectiva desde la actualidad, es evidente que el movimiento obrero o ese 1 de mayo tiene mucha vigencia. También, si uno ve las movilizaciones que puede haber o los actos que se pueden realizar en Argentina, no recuperan ese matiz original, que era la lucha del movimiento obrero contra el capital. Las reivindicaciones que hoy se intentan obtener en el campo laboral a través de los distintos sindicatos buscan en cierta forma esta cuestión, reivindicaciones en cuanto a la forma de trabajo, reivindicaciones a la seguridad social, reivindicaciones a un salario que permita vivir dignamente. Porque la voz podemos levantar, exigimos, porque tenemos derecho a protestar, exigimos, porque la voz podemos levantar, exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Las transformaciones sociales posibilitaron que el mundo laboral también evolucionara. De esta forma, sectores sociales excluidos en el pasado lograron conquistar nuevos espacios, como es el caso de la mujer en el ámbito laboral. La mujer que mueve el mundo con sus manos, no descansa, no tiene calendario. La mujer dentro de la vida laboral siempre cumplió un rol importante, prácticamente a la par del hombre. El problema básicamente fue el reconocimiento legal, ¿no?, de ciertos derechos de la mujer. Las conquistas sociales que fueron consiguiendo las mujeres a lo largo de la historia, con una visión más bien machista de la historia y sobre todo del rol que debía cumplir el hombre como solo sostén de familia, hacen que uno considere a la mujer como un punto importante y que a su vez esa reivindicación, esa búsqueda de nuevos espacios y esa conquista de nuevos espacios por parte de la mujer han llegado al día de hoy a tomar un posicionamiento notable. Una vez que la mujer conquista algunos derechos, concretamente el sufragio, que es tardío, es muy tardío, es a mediados del siglo XX en Argentina, esa lucha a su vez no fue la bandera principal del movimiento obrero mundial, solamente de algunas corrientes más politizadas. Mi nombre es Graciela Liliana Barcos. Soy miembro de la CGT Regional Córdoba, secretaria de actas, y mis compañeros me encomendaron estar presente ante el Consejo Provincial de la Mujer y bueno, desde aquí trabajamos en la Comisión de Trabajo, como presidente en la Comisión de Trabajo, poder darle a la mujer la herramienta para sentirse
valorada y defender los espacios que nos corresponden a las mujeres, sobre todo en la no discriminación. La presencia de la mujer es importante en un sindicato, ya sea que muchos sindicatos son actividades más de hombre, pero no, yo invito siempre a todas las mujeres a que formen parte en una mesa de una comisión directiva de un gremio. En esas conquistas se lograron a nivel sindical. Hay un porcentaje que sí o sí tiene que estar cubierto por mujeres, que antes no existía, y bueno, y se tuvo que poner un porcentaje de que los cargos, y no los cargos de más abajo, sino los ejecutivos de las partes de secretariados, deben ser cubiertos por mujeres. Eso está dentro de la ley de asociaciones sindicales. Desde el momento que Evita nos deja de que la mujer forme parte de los padrones para tener nuestro voto en las elecciones, y de ahí en más la mujer empezó a abrirse pasos y formar partidos y tener secretarías de la mujer en cada uno de los gremios, y poder hacer trabajos que muchas veces los realizaban antes hombres. Bueno, esas son conquistas. El Día del Trabajador muestra que el trabajador hombre es explotado. Ahora, si uno quiere incorporar las demandas de género, recién ahora está siendo reconocida como trabajadora. El objetivo único de un movimiento de los trabajadores debe ser el derecho y la defensa de los derechos de los trabajadores, justamente. Hoy por hoy la mujer finalmente haya sido reconocida, esté siendo reconocida prácticamente con los mismos derechos que tiene el hombre. Soy Valeria Ruloni, soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Esta cuestión del imaginario de que la mujer tiene que resaltar todavía que es apta para determinadas cosas que antes se creía que solo el hombre podía, o solo el hombre era apto, y yo creo que tiene que ver por una cuestión generacional, o sea, todavía vivimos con varias generaciones al mismo tiempo, y no ha pasado tanto tiempo desde que la mujer empezó a tomar roles más activos en lugares en donde el hombre era la mayoría y así como la sociedad le cuesta los cambios, y bueno, todavía en algunos lugares le sigue costando el cambio. Hablar de trabajo es hablar de una historia llena de episodios, es hablar de luchas y reivindicaciones, de conquistas y de demandas que aún quedan por alcanzar. En el próximo bloque conoceremos la historia de dos trabajadores cordobeses. Hacer valer los derechos en los lugares donde trabajamos no es una cuestión menor. A continuación conoceremos la historia de Hilda Bustos, una militante gráfica que nos cuenta su perspectiva política y su trayectoria laboral. Bueno, mi nombre es Hilda Bustos, yo soy la secretaria general en este momento de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Y bueno, en este periodo estoy abocada a la actividad pura y exclusivamente gremial. Ingresé a la actividad gráfica en el año 80, en 1980 en el diario Córdoba. Cuando yo ingresé todavía no tenían vigencia las leyes que protegían la actividad gremial. Aún así las desarrollamos igual, y luego cuando se normalizó la actividad sindical en todos los sindicatos con el advenimiento de la democracia, fuimos partícipes junto a otros compañeros de la normalización de este sindicato. Y bueno, en ese momento yo era vocal, después pasé a ser secretaria gremial, después adjunta, hasta que en el año 2001, bueno, desde ese entonces soy secretaria general. Yo venía de una militancia política
porque consideraba que los trabajadores tienen un papel importante que cumplir en la sociedad y que en la medida en que los trabajadores estén organizados y estén unidos detrás del objetivo de dignificar su situación, la sociedad tiene posibilidades de ser más justa, más solidaria y con una mejor distribución. En función de eso siempre pensé que la actividad sindical era una actividad muy importante y que, bueno, lamentablemente por ahí ha sido distorsionada por otras cuestiones, pero que en esencia lleva implícito una visión solidaria de la sociedad. Tuve la fortuna de que se hiciera un reconocimiento de una trayectoria que yo empecé cuando empecé en la actividad gráfica y nunca dejé de hacer, independiente del lugar en el que estuviera y también en apoyo a situaciones conflictivas que vivían otros compañeros de la actividad gráfica. Me identifico mucho con la figura de Eva Duarte, porque creo que fue fundamental para lo que hoy es el modelo sindical argentino y creo que es la figura emblemática en sí misma. Y después, lamentablemente, en nuestro sindicato no hay muchas, pero sí las hay en otros sindicatos, como aquellas que sufrieron represión y demás por haber encarado la actividad sindical. Y en esto recuerdo a las tantísimas docentes que dejaron su vida. Yo creo que me identifico con la militancia de esas mujeres. Es el Día del Trabajador, no el Día del Trabajo, siempre lo decimos porque es quienes elaboran, quienes trabajan, quienes construyen, no del trabajo en sí como una especie de cuestión aséptica. Para los gráficos significa mucho porque la lucha por las 8 horas, que es lo que produjo el famoso 1 de mayo, que es eso, precisamente una lucha por obtener las 8 horas de trabajo, fue protagonizado por mayoría de gráficos, que son los que fueron asesinados en ese día, pero yo creo que restan por alcanzar un sinfín de cuestiones. Por empezar, la democracia que tenemos justo por cumplir 30 años no ha todavía vuelto a poner en vigencia una ley de contrato de trabajo que había en el año 75 y que la dictadura le mochó 109 artículos. De esos 109 artículos solamente creo que han sido recuperados parcialmente y modificados 2 o 3. Eso tenía que ver con las limitaciones de los empresarios a efectuar despidos sin causa, entre otras cosas muy importantes que se perdieron y que yo creo que resta por conquistar todo lo de nuestro país. El grado de cohesión y de unidad detrás de objetivos políticos, gremiales y sociales que había en esa época, en la que Córdoba tiene quizás uno de los mejores ejemplos de hasta dónde se puede alcanzar un grado de conciencia, de organización, de unidad para luchar por determinados objetivos, no se repite, ni creo que se puede repetir porque son producto de una época determinada. Ese espíritu de unidad que supera la división política es lo que nosotros hemos tratado de otros sindicatos, que hemos tratado de mantener durante todo el tiempo, y siempre que se habla de unidad se habla del ejemplo del cordobazo. Los oficios cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad. En el próximo informe te contamos la vida de Dante y de cómo algo tan cotidiano como el pan representa una gran labor. Yo soy Álvarez Héctor Dante, de profesión panadero. Nuestra panadería se conforman de 3 hermanos y nos iniciamos en esto, obvio con todos los golpes porque no somos de familia panadero,
pero es una profesión en la cual se puede aprender mucho y nunca se deja de aprender porque las tecnologías se van modernizando constantemente. Hasta las 5:15, 5:20 de la mañana, que ya es mi horario de partir, digamos, de casa hacia el local acá de venta. Bueno, yo llego a las 6 menos 5 de la mañana acá al local, en el cual ya abrimos el local a la venta al público. El pibe Aníbal que trabaja conmigo a la mañana, él ya tiene algo de productos preparados, como cefaturas, criollo y algo básico de pan, como para arrancar la venta y preparar los pedidos básicos que salen a esa hora, ¿cierto? En la rutina yo sigo horneando, él empieza a producir materia, o sea, producir, digamos, criollo, cierto, chipaca, hojaldre, varias especialidades. En el transcurso de la mañana él las realiza para después darle su tiempo de descanso y poder cocinarlas a la tarde. Hasta las 8 dentro de la panadería, en la cual yo preparo todos los repartos de la calle, que son dentro de la zona mía de influencia. Tipo 8 y 10 yo salgo a hacer un reparto ya en auto, a una rutina todos los días de lunes a viernes, ¿cierto? En el cual yo me tomo 1 hora aproximadamente, realizo actividad física, camino, troto, hago gimnasia aeróbica. Tenemos agua, sal, harina y aditivo y levadura, obvio, sin levadura no anda nada. ¿Cierto? Esos 5 productos básicos son los que se elaboran el pan, ¿cierto? Se le echa la sal, se le pone el agua, se disuelve, que eso se haga una salmuera, ¿cierto? Y después se le echa la harina, después se le echa el aditivo y por último la levadura. Después esa masa homogénea que ya está lista con una cierta cantidad de tiempo en la amasadora, eso se lleva al torno, se le da un mínimo de descanso y después se lo soba una cantidad de veces. Después, una vez que eso está sobado, también se le da un pequeño descanso, ¿cierto? Y se pasa por otra máquina que es la que arma el pan, que se llama trinchadora, en ahí se estiban latas de pan, va a un carro, ¿cierto? Donde se ponen las latas ya con el pan hecho. Mi rutina básica es hacer especialidad, alfajores, pinito, un montón de especialidades, ¿cierto? De masa de hojaldre, de las cuales se puede sacar varios productos, ¿cierto? Esto es la realidad mía hoy en día, ser panadero, y esto es todo, digamos, todo es mi trabajo, es lo que me da vida, es lo que sustento de mi familia, es lo que me hace progresar. Y el Día del Trabajador es un día muy especial, ¿cierto? En que vos podés retribuirle a tu gente que trabaja con vos, ¿cierto? Esto se lo ganaron ustedes, es de ustedes, aprovechadelón, disfrútenlo. Entonces yo, de mi humilde puesto de trabajo, ¿cierto? Les deseo un feliz Día del Trabajador y que la pasen bomba. Y si no, un poquito mejor que todos los días. Hoy te mostramos que más allá del trabajo, la sociedad se construye día a día a través de la labor cotidiana. Hablar de trabajo es hablar de una lucha que nunca termina. Siempre que haya un trabajador, va a haber una reivindicación por sus derechos. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.